¿Alguna vez te has detenido a sentir el eco de una melodía que nunca escuchaste, pero que resuena en lo más profundo de tu ser? ¿Has mirado a los ojos de un extraño y sentido una conexión tan intensa, como si vuestras almas se conocieran desde hace iones? O quizás, una habilidad innata, un conocimiento que simplemente sabes, sin recordar haberlo aprendido. Si estas sensaciones te son familiares, si el velo entre lo visible y lo invisible a menudo se diluye ante tu percepción, entonces has comenzado a tocar los hilos del vasto tapiz de la existencia en los recovecos más profundos de nuestra conciencia, donde la lógica se disuelve y la intuición florece. Residen verdades que trascienden el efímero aliento de una sola vida. A menudo nos preguntamos por qué ciertas fobias nos paralizan sin razón aparente, por qué nos sentimos inexplicablemente atraídos o repelidos por ciertos lugares o personas, o por qué una profunda sabiduría ancestral parece aflorar de nuestro interior sin un origen claro. Estas no son meras coincidencias, sino susurros velados del alma, fragmentos de un viaje milenario que nuestra mente consciente lucha por recordar a la existencia humana. Es mucho más que el breve parpadeo entre dos nadas, es una odisea cíclica, un eterno retorno donde el espíritu se pule, aprende y evoluciona a través de innumerables experiencias. Los misterios ocultos de nuestra propia naturaleza se revelan cuando nos atrevemos a mirar más allá de la superficie, a sondear las profundidades del ser. Este viaje no es solo una exploración de la historia de tu alma, sino un portal hacia la iluminación espiritual, una alquimia interior que transforma la comprensión de tu universo personal. Hoy desvelaremos algunas de estas enigmáticas señales, indicios claros que la propia vida nos ofrece para comprender que nuestro periplo va mucho más allá de lo que imaginamos. Prepara tu mente para cuestionar lo establecido y tu corazón para abrazar lo extraordinario, porque el conocimiento que te espera puede redefinir tu percepción de la realidad, entrelazando tu presente con ecos de un pasado olvidado y vislumbres de un futuro aún por manifestarse. Si este llamado resuena contigo, te invito a unirte a nuestra comunidad de buscadores de verdad. Dale un me gusta a este video, déjanos un comentario con tus propias experiencias o preguntas y suscríbete para no perderte futuras revelaciones sobre la energía cósmica que nos impulsa y los secretos guardados en los textos prohibidos de la historia. Permite que tu alma te guíe a través de este fascinante descubrimiento. Ahora, adentrémonos en el primer peldaño de esta escalera de revelaciones, la mismísima naturaleza de la reencarnación. ¿No es curioso cómo a veces un sentimiento inexplicable de familiaridad nos embarga en un lugar nunca antes visitado? ¿O cómo ciertas habilidades parecen surgir de la nada, como si hubieran sido tejidas en nuestro ADN antes de nacer? ¿Y qué decir de esos miedos irracionales, esas aversiones profundas que carecen de explicación lógica en nuestra biografía actual? La sabiduría convencional nos diría que son caprichos de la mente, pero la sabiduría ancestral, aquella susurrada en los corredores del tiempo por ermitaños y místicos, nos ofrece una interpretación radicalmente distinta. Imagina por un momento que tu alma no es un lienzo en blanco al nacer, sino un pergamino ancestral, ya escrito con las vivencias de innumerables existencias. Cada experiencia, cada alegría, cada pena, cada lección aprendida o por aprender, se imprime en este registro etéreo, esperando el momento adecuado para resonar en tu conciencia presente. Los misterios ocultos de la memoria del alma son más vastos de lo que la ciencia occidental apenas comienza a atisbar. Antiguas civilizaciones, desde el Valle del Nilo hasta las cumbres del Himalaya, ya intuían esta verdad fundamental. Los egipcios, por ejemplo, con su intrincada cosmología de la vida después de la muerte y la transmigración del Seka y el Ba, no veían la muerte como un final, sino como una transición, un rito de paso hacia otra fase de aprendizaje. Sus pirámides y rituales funerarios no eran meras tumbas, sino complejos portales diseñados para facilitar este viaje del alma. ¿Acaso no es sugestivo que culturas tan distantes compartieran esta profunda convicción? Esto sugiere no una invención aislada, sino el eco de una verdad universal, una comprensión innata de la alquimia interior que la conciencia humana experimenta. Piensa en los textos prohibidos, aquellos manuscritos apócrifos y códices olvidados, que a menudo narran viajes del alma a través de diversas encarnaciones, ofreciendo pistas sobre cómo las heridas de un pasado lejano pueden manifestarse como fobias inexplicables en el presente, o como un don musical extraordinario puede ser la reverberación de un alma que fue un virtuoso en otra época. No estamos hablando de fantasmas del pasado, sino de fragmentos energéticos, destellos de la energía cósmica que el alma retiene y arrastra de vida en vida. Es como si cada existencia fuera una página en un libro interminable, y la reencarnación, la lectura continuada de esa saga. Y si esas habilidades innatas que posees
ese conocimiento que parece venir de un pozo insondable, no fueran meras casualidades genéticas, sino la reactivación de memorias dormidas, habilidades perfeccionadas. A lo largo de siglos, la iluminación espiritual, en este contexto, no es solo un estado futuro, sino un proceso de recordar quién eres, lo que has sido y el propósito de tu continuo viaje. Esta es la esencia de lo que significa que el alma no muere, sino que simplemente cambia de forma, de vehículo, acumulando experiencias y sabiduría. Si esta visión te intriga y te hace cuestionar la linealidad de tu propia historia, te invito a seguir profundizando, porque las señales que la vida te presenta son mucho más que simples coincidencias. ¿Has sentido alguna vez una conexión inexplicable con un lugar que nunca visitaste? ¿O una empatía profunda por una cultura distante? Esas son las huellas dactilares del alma, ecos de una sabiduría ancestral que resurge. Piensa en el libro tibetano de los muertos, el Bardo Todo, no como una guía para los difuntos, sino como un mapa para comprender los estados intermedios de la conciencia, un testimonio de cómo el alma transita entre existencias, llevando consigo las improntas de sus actos y aprendizajes. Los misterios ocultos de la reencarnación no se revelan en grandes epifanías, sino en pequeños destellos anundeye, tan vívido que se siente como un recuerdo, no una novedad, una fobia irracional a algo que racionalmente no debería, o incluso un talento innato que desafía toda explicación genética. Algunos textos prohibidos, ocultos por siglos en criptas monásticas o bibliotecas olvidadas, hablan de nudos kármicos que el alma debe desatar a través de múltiples vidas, utilizando la alquimia interior para transmutar viejos patrones y purificar su esencia. Cada sueño recurrente, cada encuentro predestinado que sientes, podría ser una clave, un mensaje codificado de tu propio pasado. La energía cósmica, que todo lo permea, actúa como el hilo conductor entre estas vidas, tejiendo la narrativa de tu evolución espiritual. Y si la atracción hacia ciertas personas, esos lazos de alma, fueran reencuentros, la continuación de relaciones que quedaron inconclusas en otro tiempo, en otro cuerpo, la iluminación espiritual, entonces, se convierte en la desvelación de esa vasta tapestría, la comprensión de cómo cada hebra contribuye al diseño total. No busques grandes revelaciones en el exterior. Las verdaderas pistas residen en lo profundo de tu ser. Esperando ser descifradaus, piensa en la sabiduría ancestral, plasmada no solo en los Vedas hindúes, que tejen la vasta red del samsara y el karma, sino también en las misteriosas tablillas esmeralda, atribuidas a Thoth, que aluden a la transmigración de la conciencia a través de eones y dimensiones. ¿No es acaso un eco profundo de lo que tu propia alma ya sabe? Esos sueños recurrentes de volar sin esfuerzo, de caer sin daño, o de luchar en batallas de otro tiempo, no son meras fantasías oníricas, son posibles resquicios de memorias latentes, susurros de existencias previas que la psique intenta procesar, buscando resolución o comprensión. Los textos prohibidos, como ciertos fragmentos gnósticos descubiertos en Nag Hammadi, velados a la mirada profana por siglos, insinúan que el reconocimiento de estos patrones es el primer paso hacia una iluminación espiritual. Nos invitan a mirar más allá de la linealidad del tiempo, a entender que la conciencia no es una llama que se apaga, sino una chispa de la energía cósmica que transmigra, adaptándose y evolucionando a través de innumerables experiencias. La alquimia interior, en este contexto, se revela como el proceso sagrado de transformar esa fragmentación aparente en una coherencia unificada, tejiendo los hilos dispersos de tu ser a través de las edades y dimensiones. Reconocer tus miedos infundados, tus atracciones inexplicables hacia lugares o personas que nunca antes has conocido, o esos talentos innatos que desafían cualquier explicación genética, no es locura, es la apertura a los misterios ocultos de tu propia historia multidimensional, un mapa estelar de tu evolución. Cada uno de nosotros es una biblioteca viviente, un cúmulo de experiencias y sabiduría acumuladas. ¿Qué pasaría si pudieras comenzar a leer las portadas de esos libros dentro de ti? Desentrañando tu verdadera narrativa. Considera la idea de que la muerte no es un final sino un umbro, una transfiguración inevitable de la forma para que la conciencia continúe su viaje. Esta profunda verdad, la sabiduría ancestral de que el alma no perece sino que se transmuta, resuena a través de civilizaciones y eras. Desde los Upanishads védicos en la India, que describen el Atman, el alma individual como una chispa del Brahman, la realidad última, a que se reencarna según el karma acumulado, hasta el libro de los muertos egipcio, que detalla la odisea del alma a través del Duat, hacia la vida eterna o una nueva encarnación. La noción de la continuidad espiritual es un hilo dorado. Incluso en la antigua Grecia, Pitágoras y Platón exploraron la metempsicosis, la transmigración de las almas, sugiriendo un ciclo de aprendizaje y purificación. Estos no son meros mitos, sino las primeras cartografías de los misterios ocultos de la existencia.
intentando descifrar el propósito detrás de nuestro paso por la Tierra. Muchos de los textos prohibidos, suprimidos por instituciones que temían el poder de la iluminación espiritual individual, contenían elaboradas descripciones de estos ciclos reencarnatorios, revelando cómo cada vida es una fase en la alquimia interior de tu ser, transformando experiencias en sabiduría. La energía cósmica que te anima no está confinada a una única manifestación, es una corriente eterna, fluyendo a través de incontables formas, cada una ofreciendo una perspectiva única. ¿Acaso no es este el verdadero significado del viaje, el de desvelar quién eres, no solo en esta vida, sino en todas las que te han precedido y las que aún están por venir? Entonces, ¿cómo discernir los ecos de lo que fue? La sabiduría ancestral susurra que el alma deja huellas sutiles, a menudo confundidas con meros caprichos. Son los susurros de otras existencias, las cicatrices y los dones de la alquimia interior acumulada. Considera el déjà vu, esa extraña familiaridad con un momento o lugar. Es un truco neurológico o un eco vibrante de un sendero ya transitado, conectando con los misterios ocultos de tu historia multidimensional o aquellas fobias irracionales que te asaltan, remanentes de traumas no resueltos de una vida anterior, sellados en tu psique como advertencias arcaicas, y los talentos innatos, esa habilidad musical prodigiosa, la facilidad para un idioma o una artesanía sin instrucción. ¿No son acaso la manifestación de destrezas perfeccionadas a lo largo de INS, frutos de tu evolución y de la iluminación espiritual alcanzada en otros ciclos? Los textos prohibidos, desde los registros acásicos hasta las descripciones de semskoros en el budismo e hinduismo, hablan de cómo estas impresiones se graban en el éter del alma, también esos encuentros inexplicables, la conexión instantánea con un extraño, esa sensación de haberle conocido desde siempre, ¿es solo química o el reencuentro de almas que han compartido trayectorias en el flujo de la energía cósmica? Estos lazos, de amor o repulsión, son indicios de dramas inconclusos o pactos eternos. Presta atención a los sueños recurrentes, aquellos paisajes oníricos que se repiten. A menudo son portales a memorias suprimidas, fragmentos de narrativas no resueltas que tu subconsciente intenta desenterrar, e incluso las marcas de nacimiento, estudiadas por el Dr. Ian Stevenson, pueden ser más que imperfecciones. En algunos relatos coinciden con heridas fatales o distintivos de vidas pasadas, documentando los misterios ocultos impresos en nuestro cuerpo. Cada uno de estos signos, estas resonancias, no son fenómenos aislados, sino invitaciones a profundizar en el vasto archivo de tu alma. Son pistas que te guían hacia una comprensión más allá de lo lineal, revelando la verdadera amplitud de tu ser. Pero ¿qué implicaciones tienen estas revelaciones para tu propósito actual y el camino que aún te queda por andar? Pero hablemos de una de las más asombrosas manifestaciones de estas resonancias, la inusual sabiduría ancestral, que a veces emerge en los más pequeños. ¿Cómo es posible que niños, con pocos años de vida, articulen verdades profundas, demuestren habilidades innatas sin aprendizaje o comprendan conceptos que escapan a la lógica de su edad? Sus ojos, ¿no te parece que albergan misterios ocultos? Un conocimiento inherente que no proviene de libros ni de la experiencia de esta vida, sino de una memoria del alma que trasciende la barrera del nacimiento. Para muchas culturas antiguas, documentado en textos prohibidos o velados, como los fragmentos órficos o ciertas descripciones en los Upanishads, esta precocidad no era una anomalía, sino una señal de que estas almas, ya avanzadas en su iluminación espiritual, han alcanzado un grado de alquimia interior que les permite recordar o acceder directamente a la gran biblioteca de la existencia. Son, quizás, portadores de un saber que la humanidad ha relegado al olvido, pero que ellos, frescos de la fuente de la energía cósmica, aún perciben con claridad prístina a estos niños índigo o cristal, como algunos los denominan hoy. No son sino ejemplos vivientes de que el velo del olvido es más delgado de lo que creemos. Nos desafían a cuestionar: ¿es que la mente humana está inherentemente conectada a un vasto archivo de conocimiento transgeneracional? ¿Y qué ocurre con esas habilidades prodigiosas, artísticas o matemáticas que surgen sin entrenamiento aparente? Podrían ser destrezas perfeccionadas a lo largo de IANIS, frutos de una evolución del alma. Estos pequeños oráculos vivientes no solo nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la conciencia, sino que nos empujan a buscar esa misma sabiduría ancestral que ellos parecen haber traído consigo. ¿Qué verdades profundas yacen latentes en ti, esperando ser despertadas por un simple eco del pasado? Y si la mente puede recordar habilidades de IANIS pasados, ¿qué hay de los lugares? ¿Acaso no han experimentado esa punzada extraña, casi melancólica, al llegar a un rincón del mundo, una antigua ruina, una calle lejana o un paisaje montañoso, y sentir una familiaridad abrumadora? No un mero de buh,
sino una resonancia profunda, una voz del alma que susurra en he estado aquí antes. No es un recuerdo de esta vida, buscadores, sino un eco lejano, una saudade por un hogar que nunca conocieron en esta encarnación. Es una de las manifestaciones más sutiles de la sabiduría ancestral. Losent, en sus misterios ocultos y textos prohibidos, Seomo el libro de los muertos o el bardo todal, hablaban de la memoria del lugar, una impronta energética del alma a través de encarnaciones. Creían que ciertos sitios, impregnados de energía cósmica, actúan como vórtices donde el velo dimensional es más fino, permitiendo al alma reconocer su anclaje ancestral en esta nostalgia de lugares no visitados. Es señal de iluminación espiritual. Es la alquimia interior transmutando el olvido en reconocimiento visceral. Piensen en druidas y sus círculos de piedra, o en aborígenes y sus caminos de los sueños, donde el paisaje es un mapa viviente de sus ancestros y travesías eternas. Cada elemento resuena con una historia que el alma puede recordar. Patria, nuestra esencia, en incontables vidas, haber dejado fragmentos en ciertos puntos del planeta, que al llegar a ellos, despierten, creando un retorno a un hogar ancestral. Esta sensación de volver a casa es una pista, una invitación a bucear en los misterios ocultos de la psique, a desentrañar hilos invisibles que nos conectan al vasto tapiz del tiempo. ¿Qué secreto esconde ese lugar al que su alma anhela regresar? ¿Y qué sabiduría ancestral podría revelarles? Pero no todos los ecos que el alma trae consigo son dulces melodías. Hay susurros más oscuros, resonancias que se manifiestan como temores irracionales, fobias sin causa aparente que, Nosate, piensen en el pánico inexplicable ante el agua, el vértigo incontrolable en las alturas, o la asfixiante claustrofobia. Es lógico que el alma reaccione con tal terror a estímulos que, en esta encarnación, nunca le han infligido daño. Sabiduría ancestral, transmitida en los misterios ocultos de escuelas herméticas y velada en ciertos textos prohibidos, como los sutras del karma, budistas que hablan de impresiones kármicas, sugiere que estas fobias son cicatrices del alma, traumas no resueltos de existencias pasadas. Son nudos energéticos, residuos de una intensa energía cósmica liberada en momentos de pavor extremo. La alquimia interior nos invita a explorar estas profundidades. Técnicas como la hipnosis regresiva, al inducir un estado de iluminación espiritual alterado, pueden descorrer el velo. Lo que emerge son vívidas remembranzas de tragedias personales, a un ahogamiento en un naufragio, una caída fatal, el encierro en una celda oscura. El cuerpo reacciona hoy a un peligro que la mente consciente ha olvidado, pero que el alma aún retiene, que revelaría sobre su ser más profundo desentrañar que su miedo más primario es, en realidad, la memoria de una vida que ya no existe. ¿Sería eso una forma sublime de iluminación espiritual, de integrar fragmentos dispersos de vuestro vasto ser? El miedo entonces deja de ser un adversario para convertirse en un mapa hacia una herida ancestral que clama por ser reconocida y sanada. Esta revelación permite la transmutación. Y si al confrontar estos misterios ocultos del pasado, no solo liberamos una fobia, sino que desbloqueamos una parte de nuestra esencia atrapada en el tiempo. Pero, ¿y si la memoria del espíritu se manifestara no como un grillete de miedo, sino como un ala de habilidad? Pensemos en los prodigios, esas almas que, sin entrenamiento aparente, demuestran maestría en dominios complejos, a un joven que compone sinfonías antes de leer partituras. Un painter Q, sin haber sostenido jamás un pincel, crea obras de arte de una profundidad asombrosa. Esto no es mera suerte ni predisposición genética, sino la reactivación de fragmentos de la sabiduría ancestral. En estas habilidades innatas son, para la sabiduría ancestral, ecos de talentos perfeccionados a lo largo de incontables encarnaciones. Son los misterios ocultos del alma misma que se revelan. Al igual que los yogis tántricos que hablan de samskaros, impresiones energéticas profundas, ciertos textos prohibidos, olvidados o malinterpretados, como los manuscritos de Nag Hammadi, que aluden a un conocimiento gnóstico innato, sugieren que el alma conserva un archivo de sus experiencias. ¿Acaso estos sublimes talentos no podrían ser una manifestación de la energía cósmica que impregna nuestro ser, canalizada a través de memorias celulares y etéreas? La alquimia interior para despertar estos dones requiere una profunda iluminación espiritual. Es un proceso de reconocimiento, de recordar lo ya conocido. No se aprende, se revela. Imagina la liberación de semejante potencial. YCS, maestría innata, que parece surgir de la nada, fuera la clave para desvelar un propósito olvidado, una misión que tu alma anhelaba completar. ¿Qué dones extraordinarios esperan redescubrir en tu interior, latentes, esperando el momento oportuno? Esta intuición de un propósito mayor, una llamada silenciosa que resuena en lo más profundo del ser, no es un mero capricho de la mente, es el alma misma señalando su camino, un eco lejano de un pacto primordial, un juramento hecho en reinos etéreos,
antes de descender al plano material. Los misterios ocultos de la existencia susurran que cada ser lleva un mapa estelar interno, una escritura inscrita con la tinta de la energía cósmica. Muchos de ustedes sienten este anhelo de un hogar, de una tarea que cumplir, como una melodía inacabada. La sabiduría ancestral, a través de sus antiguos chamanes y oráculos, siempre ha señalado la sincronicidad de los eventos como guías en este viaje. Decían que las señales, a veces tan sutiles como el vuelo de un pájaro o la repetición de un símbolo, son el lenguaje del universo que los guía. Los textos prohibidos, al igual que algunos fragmentos del Corpus Hermeticum, obras egipcias y grecorromanas que exploran la gnosis y la divinidad del hombre, se refieren a la gran obra, no solo como una transmutación de metales, sino también de la conciencia. Sugieren que la verdadera alquimia interior reside en descifrar esta misión olvidada. La iluminación espiritual, por lo tanto, no es un fin en sí misma, sino el medio para leer este mapa interno, para discernir la melodía de la propia canción del alma. ¿Cuál sería entonces la naturaleza de esta profunda misión? ¿Es individual o parte de un tapiz mayo R, tejido por las manos del destino colectivo? ¿Why? Si el velo entre lo que fuimos y lo que debemos ser fuera más tenue de lo que nos atrevemos a imaginar, continuaremos esta investigación en los rincones de la memoria universal. Así bien, este tapiz es vasto y complejo. Sus hilos más intrincados son las relaciones humanas. ¿Te has preguntado alguna vez sobre esa atracción o repulsión instantánea al conocer a alguien? ¿Como si el alma reconociera a un viejo amigo o a un adversario de siglos? No es mera coincidencia, sino un susurro de los misterios ocultos de la existencia. La sabiduría ancestral, presente en los Vedas indios y las cosmogonías egipcias, nos enseña que el tiempo es un río sinuoso y que las almas navegan por múltiples orillas, encontrándose y separándose. Ese sentimiento innegable de «ya te conozco» es un eco de pactos kármicos, de dramas vividos en épocas olvidadas en cada interacción. Es un hilo que se teje en esta intrincada red de energía cósmica. Aquellos con quienes sentimos una conexión inexplicable, una sintonía casi telepática, suelen ser almas de nuestro grupo monádico, compañeros de viaje que han recorrido incontables vidas junto a nosotros, guiándose mutuamente en la búsqueda de la iluminación espiritual. Asimismo, la aversión inmediata puede ser un residuo de desequilibrios pasados, lecciones no aprendidas o incluso una advertencia intuitiva de que se acercan energías discordantes. No se trata de juzgar, sino de reconocer en los textos prohibidos, como los fragmentos de Heráclito y Asuyerian Q. El camino de ida y vuelta es el mismo, sugiriendo la naturaleza cíclica de la vida y las relaciones. La alquimia interna de estas interacciones reside en la transmutación de la reacción instintiva en comprensión consciente. En lugar de ignorar estas señales, nos preguntamos, ¿qué vino a enseñarme esta alma o qué vino a exigirme? ¿Está aquí para avanzar en mi misión o para desafiar mis viejas heridas, obligándome a sanar y crecer? Reflexiona, ¿cuántas de tus mayores transformaciones no han llegado a través del espejo de otro ser, ya sea a través del amor o del conflicto? Y si esta repetición de encuentros, a veces dolorosos, no es más que el universo dándonos una nueva oportunidad para reescribir un viejo guión, disolver el karma y ascender a un nuevo nivel de conciencia, la verdadera liberación, entonces, reside en comprender que todos somos bailarines de un ballet cósmico, donde cada paso está coreografiado por antiguas promesas y el flujo constante de energía cósmica en sí. Cuerdos, Neos, esta danza cósmica se revela con mayor claridad cuando notamos la repetición de patrones en nuestras vidas, en los mismos desafíos, en el amor, las finanzas o la salud, que resurgen con diferentes rostros, pero con la misma esencia dolorosa. No es el universo quien los castiga, sino que les ofrece nuevas oportunidades para desatar viejos nudos. La sabiduría ancestral, presente en las enseñanzas védicas y los misterios ocultos de Egipto, siempre ha abordado la rueda del samsara, el ciclo infinito de nacimiento y muerte, no solo en sentido macro, sino también en las microrepeticiones de una misma vida. Cada ciclo recurrente es el eco de una lección no asimilada, un llamado del alma a la alquimia interior para transformar el plomo del dolor en el oro de la comprensión. Recuerda los textos prohibidos de Nage Hammadi, Qs, sobre el conocimiento del alma como la clave para trascender las ataduras de lo material. Nos instan a ver más allá de la superficie del evento, a profundizar en las raíces kármicas que lo originaron. ¿Por qué siempre atraemos el mismo tipo de relación abusiva o la misma escasez financiera? La respuesta no reside en la mala suerte, sino en la vibración energética que emitimos, una resonancia de deudas pasadas. La clave de la iluminación espiritual reside en reconocer estos patrones, no para culpar, sino para actuar. Es la energía cósmica que te impulsa a reescribir tu destino, a disolver el nudo. Pregúntate,
¿Cuál es el mensaje subyacente a esta repetición? ¿Qué parte de mí clama por sanación e integración? La siguiente capa de este velo se revela cuando nos atrevemos a mirar en nuestro interior, no a los ojos del verdugo, sino a los ojos del maestro, aunque se disfrace de dolor. Pero ¿cómo rompemos exactamente estos ciclos? ¿Y cuál es la conexión con las dimensiones ocultas de nuestra propia mente? Ahora bien, esta conexión reside precisamente en las dimensiones etéreas de nuestra propia conciencia, en los reinos oníricos y las fisuras del tiempo que la mente a veces vislumbra. Hablamos aquí de sueños lúcidos, esas visiones vívidas o recuerdos inexplicables que surgen, como destellos, de otros tiempos y lugares. No son meras fantasías sino portales a la antigua sabiduría inscrita en el Akasha, el gran registro cósmico. La alquimia interior encuentra uno de sus laboratorios más fascinantes en este ámbito, donde la materia de los sueños se dobla a voluntad y la realidad se revela más maleable. ¿Cuántos de ustedes se han despertado con la sensación visceral de haber vivido otra vida, visitado un lugar desconocido o encontrado rostros familiares que no reconocen en este plano? Estas son las voces de los misterios ocultos que les susurran. Revelaciones de que los textos prohibidos de la Atlántida y Lemuria, aunque físicamente perdidos, persisten en las capas más profundas del subconsciente colectivo. El antiguo Egipto, con sus templos del sueño y las tradiciones chamánicas de todo el mundo, siempre ha sabido que el velo entre los mundos es más tenue durante el sueño o los estados alterados de conciencia. No veían, en estos fenómenos, locura, sino claves para la iluminación espiritual. Mensajes codificados de la energía cósmica que todo lo impregnan estos recuerdos, o visi, son fragmentos de nuestro ser multidimensional, ecos de experiencias que han moldeado el alma a lo largo de IENIS. Pregúntate, ¿por qué esta imagen en particular? ¿Qué emoción evoca? ¿Qué te dice sobre tu trayectoria actual? El siguiente paso no es buscar respuestas externas a estos enigmas, sino descifrar los símbolos internos, pues en ellos residen las semillas de una verdad mayor que apenas comienza a manifestarse en esta búsqueda incesante de un significado más profundo. Esta nostalgia divina de la que hablo no es más que el eco lejano de una verdad que tu alma ya conoce. Es el recuerdo de un hogar cósmico, de un origen más allá del tiempo y el espacio, que resuena en tu ser más íntimo. Este anhelo inefable, esta sensación de estar fuera de lugar o incompleto, no es una carga, sino la señal más clara de que estás en el umbral de la sabiduría ancestral, listo para desvelar los misterios ocultos que se despliegan ante quienes se atreven a mirar a tu interior y a las estrellas simultáneamente. Muchos lo llaman intuición o llamado espiritual, pero en realidad es la energía cósmica misma la que te impulsa hacia tu verdadera naturaleza, iniciando la alquimia interior que te transformará de la duda al oro del conocimiento. Recuerda a los antiguos sabios herméticos, cuyos textos prohibidos, incluso ocultos a los ojos profanos, nos enseñan que el universo es un espejo del alma. Aquello que buscas incesantemente allá afuera, paz, propósito, plenitud, ya reside en tu interior esperando ser despertado. Este anhelo ancestral es la llave maestra que abre las puertas a la verdadera iluminación espiritual, revelando que los secretos más profundos no residen simplemente en pergaminos mohosos, sino grabados, en códigos luminiscentes, en el tapiz mismo de tu existencia. La gran tarea, por lo tanto, es aprender a ser receptor y transmisor de esta frecuencia olvidada. Pero ¿cómo se sintoniza uno con esta frecuencia? ¿Y qué revela? Para sintonizar con esta frecuencia, queridos míos, primero deben aceptar que su existencia no se limita a este breve viaje terrenal, sino que resuena a través de incontables eones. Esta frecuencia olvidada de la que hablo es la resonancia misma de los ecos de vidas pasadas, impresos en su envoltura etérea, esperando ser redescubiertos. Sumergirse en estos recovecos de la memoria no ocurre por casualidad, sino mediante una delicada danza con la conciencia, la meditación profunda, el análisis cuidadoso de los sueños recurrentes y ciertas prácticas de regresión guiada, cuando se realizan con pura intención, pueden abrir portales a estos misterios ocultos. Recuerda a los antiguos egipcios, los Vedas y los gnósticos, en sus textos prohibidos y velados, aludían a un río de conciencia que fluía a través de incontables existencias, llevando las huellas de cada lección. No es fantasía, sino la sabiduría ancestral misma, descifrada en símbolos, mitos y rituales olvidados, la que revela la cíclica trayectoria del alma. Al revisitar estos yoes olvidados, buscas no solo curiosidad, sino la clave para comprender los patrones, desafíos y talentos innatos que moldean tu existencia actual. Es alquimia interior en su forma más profunda, transformar el peso del karma en oro puro de comprensión, alineándote con la verdadera iluminación espiritual. Cada recuerdo desvelado es un fragmento de un vasto mosaico, un susurro de energía cósmica que te guía hacia tu propósito superior. Pero,
¿Y si estos recuerdos no son solo tuyos? ¿Y si albergan secretos de una conciencia colectiva, esperando ser descubiertos, que se esconden realmente en las profundidades de este océano del tiempo y de estas conexiones invisibles, esperando su próxima revelación? Así que, levanta el velo. Tu alma es un relicario de eones, el tapiz viviente del tiempo. Che, ¿antiguo secreto te susurra hoy? Compártelo en los comentarios. Difunde esta luz y apúntate a futuros viajes. Para saber más, haz clic en el siguiente video, en el poder oculto de la intuición.